Buen día, gente a laburar. Estamos de eso para comentar muchas encuestas que salieron de Argentina, tanto en provincia de Buenos Aires como a nivel nacional, sobre la imagen positiva y la intención de voto de los diferentes espacios y candidatos. Aparte de algunos discursos curiosos que dieron tanto Milei como Agustín Laje, tirando muchos factos, como dicen los jóvenes. Así que bueno, pasando con el tema de las encuestas, tenemos que una encuesta realizada para la provincia de Buenos Aires por la consultora Isonomía, dieron que dentro de la interna se impusieron tanto Larreta dentro del espacio Juntos por el Cambio, Cristina dentro del Frente de Todos y Milei dentro de los libertarios. Lo cierto es que al analizar las encuestas tenemos que por candidato, primera que todas, está Cristina Fernández con un 19% de intención de voto, Milei con un 14% y ya después vienen candidatos de Juntos por el Cambio, por ejemplo Larreta con un 12%, Bullrich con un 6%, Manes con un 5% y Macri con un 5%. Aparte tenemos, por ejemplo, Alberto Fernández con un 4%, Nicolás del Caño con un 2% y Guado de Pedro con un 1% que no lo vota nadie. Y aparte hay casi más de un 10% que no votaría ninguno, 4% de otros y no sabe, no contesta 15%. Lo cual nos demuestra que hay mucha gente indecisa que seguramente se decante para otra vez Javier Milei. Y aparte, esta interna que nos quieren mostrar es que si bien Cristina dentro del espacio tiene mucha intención de voto, fuera del mismo hace que sea un techo muy claro en el partido. Lo mismo para los diferentes candidatos, porque por ejemplo, si se postula Larreta, la gente ya empieza a darse cuenta de lo que es Larreta y cómo no es una solución de ningún tipo y es más de lo mismo que viene en la Argentina. Entonces, dentro del propio Juntos por el Cambio, un Larreta enfrentado a Milei o un Larreta, un Massa enfrentados contra Milei sería la elección más fácil de la historia para Milei, que quizás está un poco más a la derecha o está un poco más hacia el liberalismo o más hacia donde quieran ubicarlo, pero esa ubicación que tiene Milei, que lo diferencia de los de centro, que los diferencia de los políticos tradicionales, hace que Milei crezca mucho. Aparte, si vemos dentro de los espacios, candidatos como Macri, Larreta, Cristina, le ponen un techo a los candidatos. En cambio, Milei, al ser una persona por fuera de la política, ser una persona que hay un consenso dentro del liberalismo que puede ser el candidato correcto, esto genera que Milei tenga dentro, arrase en la interna y arrase también fuera de la propia interna, lo cual es muy importante. Aparte que el conocimiento que tiene es bastante alto, pero aún no llega a su tope de conocimiento. Hay casi un 10%, entre un 5 y un 10% de la Argentina que no lo conoce, que si lo conoce lo votaría. Aparte tenemos, por ejemplo, por espacios, donde un candidato kirchnerista tenía un 14% y un candidato liberal tendría también otro 14%. ¿Qué significa esto? Que hay un empate técnico entre el kirchnerismo y el liberalismo actualmente, y a futuro, obviamente, el liberalismo tiene mucho más para crecer, porque si analizamos los otros porcentajes, sí, obviamente sumando los dos candidatos de Juntos por el Cambio están un poco por encima de los otros, y quizás sumando al candidato peronista dentro del Frente de Todos también lo supere por poco, pero estamos hablando de una diferencia muy pequeña y que ni siquiera limpia los no sabe, no contesta, si el ninguno no te está forzando a votar por uno, sino que hay un porcentaje, más de un 35% de la población que no sabe a quién va a votar y que ni siquiera se sabe si va a votar, y ese es el porcentaje al que Milei debe aspirar, esa gente descontenta tanto con el gobierno como con el gobierno anterior. Y pasando a más encuestas que hay, tenemos esta encuesta que básicamente fulmina al oficialismo. ¿Por qué esta encuesta básicamente lo fulmina? Esta encuesta, para que sepan, es de Jacobe, y analizando los porcentajes tenemos que, por ejemplo, el 70,3% de los encuestados cree que Cristina es culpable y que la justicia está haciendo bien su trabajo. El 67% de los encuestados afirmó que quiere que el Frente de Todos pierda las elecciones en 2023, y encima solo el 20% quiere que el oficialismo se mantenga en el poder, y un 10,4% totalmente descontento por la política y descontento por la situación del país. Le da totalmente igual. Y por ejemplo, tenemos que en encuestas, Juntos por el Cambio lidera la carrera presidencial con un 41% de intención de voto. En cambio, el Frente de Todos tiene un 27%, y esto es muy muy curioso, es uno de los porcentajes más altos que se le ha dado a la Libertad Avanza del partido de Milei, con un 26% de intención de voto. Es una intención de voto tremenda que ya se ha medido al partido en diferentes provincias, y este porcentaje es muy real. En todas las provincias supera el 20%, o en casi todas prácticamente.
Y por ejemplo, el Frente de Todos, el Frente de Izquierda, tiene un 4% apenas, lo cual demuestra que la rebeldía y ese descontento por el gobierno no canaliza en la izquierda, sino que canaliza en Milei. Y bueno, continuando con la imagen positiva y negativa, tenemos que la principal candidata de imagen positiva es Patricia Bullrich con un 43% de imagen positiva y apenas un 28,1% de imagen negativa. Pero si vemos, a Milei tiene un 37,9% de imagen positiva y un 32% apenas de imagen negativa. ¿Y por qué recalco esto? Porque hay que considerar que Milei tiene un techo más alto porque es más desconocido, aunque sea difícil de creer, pero sí, gente quizás más grande, gente que no está tanto en redes sociales o en la política, conoce menos a Milei que a Bullrich por la trayectoria política que tuvo, porque Milei apenas está en política hace unos años y apenas está en medios desde 2015 saliendo de entrevistas, por lo cual tiene un porcentaje de aproximadamente 10% para crecer en conocimiento, lo cual le daría mayor aceptación incluso. Y esto es lo que habla acá, que justamente Patricia Bullrich y Milei superan a Larreta en imagen positiva, porque hay que recordar que Larreta era hasta hace poco el mejor ubicado en imagen positiva, pero la gente se está empezando a dar cuenta de que no es ninguna alternativa de ningún tipo. Y aparte de esto, tenemos que Milei se ha metido en la política universitaria, lo cual es muy importante que no lo crean, porque estos referentes liberales también influyen en las universidades, y esto es un hecho que normalmente las universidades han estado gobernadas por gente más relacionada con el socialismo y más relacionada con otro tipo de movimientos, ya que la ideología más liberal no se ha metido tanto con la juventud, no ha estado tanto como ahora en boca de los jóvenes, de los futuros votantes, sino que históricamente la rebeldía se ha considerado de izquierda, lo cual es un error grave, porque la rebeldía en verdad es liberarte del poder estatal y no mantener al Estado más fuerte. Es todo lo contrario de la rebeldía. Y esto es lo que demuestra actualmente Milei, que los jóvenes están empezando a dar cuenta cuál es la verdadera alternativa y cuál es la verdadera rebeldía que hay que tener. Y acá, aunque haya sido una derrota, un partido universitario afín a Milei obtuvo un segundo lugar con creo que era un 20% de los votos, acá lo dice, y un 53% fue la agrupación Cauces, que es la que estaba ligada más a socialismo, por así decirlo. Pero es un primer paso para esta universidad. De economía es la universidad, donde ya empiezan a ver los primeros pasos dentro de política universitaria de referentes liberales. Y este es un buen paso para el futuro, porque hay que pensar que esta gente que está ahora en este partido, ya gente que va ganando experiencia política y de hacer campañas para quizás futuras elecciones ser candidatos por el Frente de Milei en diferentes puntos, como puede ser acá la ciudad de Mar del Plata, lo cual es muy necesario para ganar implantación territorial y para llegar a una futura presidencia que esperemos que sea pronto, pero bueno, y también hay que mantener eso, y obviamente hay que pensar a futuro y a 20, 30 años de un gobierno mucho más extenso, obviamente con 2 mandatos, ir cambiando las caras y obviamente no volviéndose una casta, pero sí hay que pensar en un gobierno bastante continuado para poder llevar a cabo las reformas, mantenerlas con el tiempo y poder llevar a la Argentina a ser una potencia. Y bueno, como saben, hace poco Milei fue a Ecuador y dijo lo siguiente: el comunismo se ha cargado la vida de 150 millones de seres humanos. Esto es un hecho, aunque en sí el número 150 hay dudas si son 50 millones, 100 millones, 150 millones, pero lo cierto es que millones de personas murieron durante el comunismo y durante los gobiernos, por ejemplo, de la Unión Soviética o de diferentes dictaduras comunistas como la de Cuba. Podemos hablar de muchos ejemplos de comunismo a lo largo del mundo y de la historia, que cargaron con millones y millones de seres humanos debido al modelo nefasto económico, el modelo nefasto social y a la increíble censura que hubo en este tipo de gobiernos comunistas que te prometían la libertad, te prometían liberarte del malvado jefe esclavista y te terminaban esclavizando por un grupo de burócratas estatales. Y bueno, para terminar tenemos que Agustín Laje dijo que Gustavo Petro dio un discurso en la ONU en un estado de embriaguez. ¿Por qué dice esto? Porque primero pensaba que era como una fake news, que no era verdad, que Gustavo Petro dio un discurso ebrio, pero esto es lo que tuiteó. Acabo de escuchar el discurso de Gustavo Petro en la ONU, primero pensé que era fake, después me pregunté cuántas botellas de whisky se había tomado antes de llegar al recinto. Finalmente me acordé de sus votantes y solamente puedo pensar se lo merecen. Lo cual sí es un poco fuerte, pero es cierto. Y
Bueno, es una polémica muy interesante como hay teorías de que estuvo borracho durante ese discurso porque sí lo parecía y porque, sinceramente, el nivel que tienen estos políticos, este Gustavo Petro, que encima es un ex guerrillero que ganó las elecciones, siendo ex guerrillero, siendo una persona nefasta, asesina, no estoy diciendo asesino a Gustavo Petro, sino al movimiento que le apoyaba y del que él era parte. Así que bueno, si les gustó el video, denle me gusta, suscríbanse y compártanlo con todos. Hasta la próxima.